Buenas noches chicos con todos. El día de hoy vamos a hacer una clase. Bien, vamos a hacer una clase acerca del Power of Three. Queremos aclarar sobre todo ciertos detalles, ciertos conceptos, ciertas ideas que muchas personas consideramos que no lo comprenden o lo confunden incluso con otros modelos. Bien, entonces, Lucas, pues empecemos contigo, ¿ya? Bueno, el Power of Three, que es el poder de tres, aunque se hace referencia a este poder de tres, no hace referencia a los tres estados de la entrega del precio AMD. El Power of Three hace referencia al Open High Low o al Open Low High, que es las tres partes donde a nosotros nos interesa reconocer y posicionarnos para una entrada. De ahí es que nace, digamos, ¿cómo le puedo decir? La famosa frase, vende, si sos alcista, compras por debajo del precio de la apertura. Entonces, donde yo siento, o sea, que con Daniel estábamos discutiendo y donde sentíamos que muchos eh, tienen esa dificultad en comprender es que muchos malinterpretan el Power of Three con el AMD. El AMD es un estado de la entrega del precio y el Power of Three es cómo se compone esa vela en particular que estás mirando, ¿no? En una vela diaria, claro que se aprecia mucho más ese concepto, ¿no? Entonces, eh, en ese punto, es lo que queremos hacer foco de inicio para entender, eh, ¿cómo les puedo decir? Cuando ustedes miran el poder de tres y están buscando que acumule, que manipule y que expanda, en verdad, lo que ustedes están haciendo es que están confluyendo la teoría de los ciclos del precio, de los estados del precio, con el Power of Three. No es casualidad, ¿no? Que justo en la apertura suelen consolidar, que Londres podría ser el bajo alto del día y que Nueva York suele ser el que te crea el cuerpo, digamos, ¿no? Entonces, la clave para empezar a estudiar el Power of Three es, primero, saber que no es lo mismo que la AMD. Eso le quería yo como inicio dejar ahí aclarado, porque es muy, muy importante comprender eso como tal. Bien, chicos, ¿qué entienden ustedes por Power of Three como tal? Escriban ahí en el chat. Vamos leyéndoles. Si quieren ahí en el chat, eh, ahí llegaron los que están escribiendo. Ahí dicen acumulación, manipulación y distribución. Fíjense que literalmente todos respondieron que el Power of Three es acumulación, manipulación y distribución. Ujú. La forma en que se, ahí Julián dijo, mira, la forma en que se crea una vela, Edgar, la forma del mercado, Alan, apertura, acumulación, distribución, la forma de una vela, Josh, Alan, Hugo, no, Josh, Alan, Josh y Alan respondieron la forma en que se crea una vela. Eso es correcto. Y fíjense que la mayoría puso eh,
Bueno, uno puso que es Alan Vallejos, puso apertura, acumulación, distribución, expansión y cierre. Eh, Eso es el P of Tree, aunque lo estás combinando con el Power of Tree. Eh, lo que vos lo estás combinando con el AMD. Pero el Power of Tree, Wilson dice, el Power of Tree es como se forma una vela donde deja su alto, su bajo al revés, exacto. Bien, a ver chicos, lo que es el AMD como tal, sí es un modelo, ¿de acuerdo? Resulta que ICT a lo largo de sus videos, él nos enseña varios modelos, ¿sí? Uno de ellos es el AMD. Bien, ahora, quiero aclarar que el AMD de dónde sale. Cuando él nos habla sobre los modelos Market Maker, nos dice que este modelo Market Maker tiene 6 fases, ¿ya? 3 de esas son constantes que siempre se repiten y tres de ellas no se repiten. ¿Ven? Chicos, los micrófonos, por favor, chicos. Ya, entonces, repito, el modelo Market Maker es un modelo que tiene 6 fases, de las cuales 3 son constantes, que siempre se repiten, siempre se presentan en el precio, y 3 suelen ser inconstantes, dependiendo el contexto del mercado, pueden o no presentarse. Bien, entonces este modelo Market Maker muchas personas lo dicen que ICT lo sacó de Wyckoff y ese tipo de cosas, pero no en realidad. En realidad ICT complementa mucho mejor de las cosas que Wyckoff también explica y que coinciden con ICT. ¿Ya? Eso simplemente para aclarar. Entonces, el AMD forman, o mejor dicho, constituyen 3 de las fases que se suelen repetir dentro del modelo Market Maker. ¿Sí está claro hasta ahí? Los leo. Dicen que cuando se habla de AMD es hacia London, New York, ¿no? Estamos equivocados. Acumulación, manipulación, distribución. Bueno, entonces chicos, ahora, la acumulación, la manipulación y la distribución, es cierto que son fenómenos que ocurren en todas las temporalidades, en todas las velas. Eso es cierto, ya. Y si nosotros nos basamos en los puntos anatómicos de una vela, es decir, el open, high, low, close, en el caso de una vela bajista, en ese orden, o en el caso del open, low, high, close, en el caso de una vela alcista, pues estos puntos son puntos referenciales, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de todos estos puntos anatómicos ocurre este modelo, se forma este modelo, pero no es lo mismo. Ya, ahora, lo que en realidad el poder de 3 o el Power of 3 significa que tiene 3 fases, son fase 1, la acumulación, fase 2, de profit, ¿cómo la llama? ICT de profit, re, release phase, que es decir, la fase de liberación de ganancias. Y la fase 3, la distribución. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí se escucha todo? ¿Me confirman? ¿Sí se escucha? Ya, perfecto. Y ahora, ¿a qué se refiere con con estas 3 fases ICT? Bien, aquí se va la explicación y es algo muy sencillo. En el caso de una vela bajista, cuando el precio apertura cerca de estos niveles, ¿qué es lo que hace el dinero inteligente, el smart money? Dentro de este nivel, ellos acumulan sus órdenes, se posicionan.
Por eso muchas veces en esta zona suele haber consolidaciones, ¿de acuerdo? Pero es en estos niveles, en las aperturas. Por eso se llama la fase de acumulación. Porque acumulan órdenes, sea en ventas o sea en compras en el caso de una vela alcista. Seguido de eso, cuando empieza la segunda fase, que es la fase de liberación de ganancias. Después de que el precio apertura, muchas veces es verdad que el Smart Money manipula para inducir un sentimiento alcista. A eso se le llama un Judas Swing, ¿ya? Pero es simplemente un elemento intrínseco o un concepto intrínseco que ICT nos explica, es un fenómeno que ocurre, ¿ya? Pero el Judas Swing o la manipulación no forman parte del Power of Three como tal, ¿de acuerdo? Simplemente eso ocurre para inducir a los traders desinformados. Entonces, después de que ocurre esa manipulación, se da el movimiento verdadero y ahí empieza lo que es la fase de liberación de ganancias. Desde este máximo hasta este mínimo, que es como se forma en una vela bajista. ¿Y qué pasa seguido? Ocurre la tercera fase, que es la fase de distribución. Aquí, ¿qué hace el Smart Money? En esta fase es donde literalmente se deshacen de sus posiciones o las emparejan con traders que quieran seguir vendiendo. Así de fácil, así de sencillo, es el concepto del Power of Three. Bien, Lucas, ¿algo más que quieras ir acotando tú? No, no, por el momento está perfecto. Lo que sí, eh, muchas veces la parte donde, digamos, después de la acumulación, eso también presten atención porque, digamos, un día bajista no siempre se compone por acumulación, manipulación y distribución. Ujú, Muchas veces es la acumulación, la expansión al alza y la reversión. Eso es, también tiene que estar atentos y estudiarlo bien, porque mayormente, digamos, si yo hablo una vela alcista y le digo la mecha de abajo, todo dice manipulación. Pero la manipulación es un estado a la entrega del precio ujú, y la acumulación es una acumulación de orden, ¿no? Entonces, cuando acumula y manipula es porque hace un movimiento contrario al flujo de órdenes. Entonces, una manipulación solo puede revertir. Una expansión podría expandir sin parar hacia el alza. ¿Se entiende, ujú. no? Y como bien, este concepto es aplicable a todas las temporalidades. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta, ¿sí? Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Sabían que ACT con este concepto en el core content, te enseña una metodología de entrada solo con el análisis del Power of Three? Ujú. Y sí, muy bien el comentario que dicen que el Smart Money prácticamente vende por encima de la apertura o muy cerca de ella. ¿Por qué? Porque ahí está acumulando las órdenes. Y esto también, el Power of Three tiene que ver mucho con el factor tiempo, ¿sí? Para toda vela, eso lo hablamos también en la clase anterior cuando hicimos la proyección. Si nosotros hablamos de una vela semanal, pues nos estamos refiriendo a días específicos donde ocurren estos eventos. Si estamos hablando igualmente de una vela mensual, son días específicos donde ocurren estos fenómenos, ¿ya? Y igual, en una vela anual, en cambio son en unas semanas específicas donde ocurren estos movimientos. Y todo es fractal, todo es fractal. Si hablamos en diario, pues obviamente tenemos unas horas específicas donde ocurre esto, una hora específica en sí, ¿ya? Entonces eso es lo que también hay que aclarar.
Ahora en el gráfico, ¿quieren que veamos algún ejemplo? Ah, algo que también falta recalcar es que, bueno, ICT, de acuerdo a la teoría híbrida, a la teoría de que él tiene su propio algoritmo con el que él trabaja, es que nos dice que todo lo del Power of Three esencialmente ocurre pasado la medianoche de Nueva York. Sin embargo, eso es un punto importante. Es un punto importante. Aquí vamos a ver esto. Y simplemente hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? A ver, chicos, voy a utilizar lo que es un separador. Ok. Quiero que observen, vamos a este mes, diciembre del 2023. Quiero que analicen, esta es una temporalidad diaria, es adecuada para ver el Power of Three mensual. Entonces, observen cómo después de la apertura, a ver, el precio apertura aquí, bien, apertura mensual. En este nivel es donde el Smart Money empieza a posicionarse. Se da el movimiento falso y una vez que se ha posicionado el Smart Money, el precio empieza a dar el movimiento verdadero. Todo este movimiento, miren, sería una manipulación, sería un Judas Swing. Todo este movimiento desde el, desde la apertura hasta este mínimo, prácticamente vendría a ser un Judas Swing en mensual, ¿sí? El precio sube, forma el máximo y distribuye. Bien, entonces muchas personas también considero que pueden confundirse incluso, pensar que una acumulación siempre va a ser alcista y una distribución va a ser bajista y están equivocados como tal. La acumulación también puede ser una acumulación en ventas, ¿sí? Por ejemplo, aquí, en este mes en particular, en abril. ¿Qué pasó? Después de la apertura, aquí, el Smart Money acumula, se da el movimiento falso Judas Swing y cae. Después viene la fase de distribución. Y en este caso, miren, es una distribución al alza. Entonces, simplemente tienen que tomar en cuenta todos esos detalles. Entonces, ahorita como quiera les estamos explicando todo tal cual. Esta es una clase, yo diría que es una clase de oro porque en ningún lado creo que han explicado las cosas como las hemos explicado aquí. Bien, Lucas, ¿algo más que acotar? No, no, por ahora vamos bien. Lo que sí, eh, justo ahí preguntaban cómo se puede anticipar el movimiento de un Power of Three. Se anticipa muchas veces en base al tiempo. Por eso yo siempre digo que miren el tiempo y la acción de precio que se genera dentro de ese tiempo. No tienen que mirar la acción de precio y ver en el tiempo, ¿no? O sea, me refiero a que tienen que darle importancia a la acción de precio en qué tiempo se está generando. Si vos miras una vela mensual, a ese mes lo vas a invertir en 4 semanas y cada una de esas 4 semanas vas a querer ver cómo se crea el PO3 o digamos AMD, ¿no? Para que lo vayan entendiendo. Entonces, eh, yo también lo explico de una manera para que sea visualmente verlo, que lo que le enseño yo es lo de la vela semanal, el PO3, que es cómo se crea esa vela semanal, que lo identifiquen en velas diarias. Entonces se puede anticipar un poco los tiempos. Ujú. Y ahora, algo que también hay que explicarles y que hay que recalcar, chicos, porque hay personas que, bueno, que operan mucho con con lo fundamental. Y aquí va una explicación. Por ejemplo, vamos a temporalidad diaria nuevamente. Resulta que para todo este mes ya hay un calendario de noticias del mes. Entonces, muchas veces las noticias suelen también emparejarse con, con la acción del precio. Entonces, habrá ocasiones donde una noticia salió positiva y el precio subió.
en otra sale negativa y el precio cae. Ya, pero eso es meramente coincidencia. Según lo que nos enseña ICT a lo largo de sus videos, es que este tipo de sucesos, por ejemplo, la impresión de la vela mensual ya está predefinida, ya está predestinada esta vela a formarse así, solo que día a día se va imprimiendo, de acuerdo al tiempo. Eso pasa en todas las temporalidades. ¿Sí? Por ejemplo, si nos vamos a una hora y vemos la acción del precio de hoy, muchas personas que tienen pocos o nulos conocimientos de los conceptos de ICT van a decir que todo esto fue presión de compra, que aquí simplemente empezaron a comprar, a meter órdenes de compra y compra y compra y por eso hicieron subir al precio. Y eso está más alejado de la realidad, según lo que nos enseña ICT. ¿Sí? Entonces simplemente hay que tomarlo en cuenta. Bien, ¿alguna pregunta más, chicos? ¿Cómo se puede anticipar el Power Tree? Esto yo creo que es una de las cosas más sencillas que se puede hacer. Vámonos a ver a temporalidad diaria. Primero tienen que tomar en cuenta la liquidez. Tienen que saber dónde está la liquidez, dónde se está formando la liquidez. Porque eso sí, el precio, como se mueve en base a liquidez, el precio fabrica esa liquidez para de ahí tomar esa liquidez. Entonces, estamos en temporalidad diaria. Aquí, vamos. Aquí empezamos una tendencia bajista. ¿Y cómo anticipar el Power of Three? Aquí en este nivel hubo un nivel que representó resistencia para el precio. ¿De acuerdo? Entonces ahí empieza a darse el movimiento. Si vamos a asumir y ya sabemos que aquí está un punto de resistencia, entonces vamos a pronosticar o vamos a anticipar que el precio va a empezar a caer. Ya, con este detalle importantísimo es que nosotros podemos empezar a trabajar el Power of Three. Como estamos en temporalidad diaria y el precio ya me generó un rechazo, ¿sí? Como sabemos que también es un rechazo por este tipo de velas, ¿sí? Que estábamos con velas alcistas y observa cómo esta vela es una vela que inició siendo alcista, subió, toma liquidez, cae y cierra siendo una vela bajista. Entonces, esa es una forma como puedes anticipar que empieza una tendencia bajista. Es una forma nada más, ¿sí? Pero no siempre tienen que tomar en cuenta este detalle. Tienen que meter más contexto. Entonces, si ya sabemos que esta vela fue bajista, ¿qué nos queda por hacer? Anticipar. Si el precio de la vela anterior terminó en este nivel, cerca de este nivel va a abrir la siguiente vela. Y si anticipamos que el precio va a caer, sabemos que el precio va a ser una manipulación al alza o un Judas Swing alcista y después va a dar un movimiento a la baja. ¿Hasta dónde va a dar el movimiento a la baja? Hasta acá, hasta acá, hasta acá. ¿A dónde? De acuerdo a esta vela, que sería la siguiente vela, por lo menos hasta el mínimo del día anterior, por lo menos. Si es que hay mínimos más cercanos, varios mínimos, pues también van a ser tomados con mucha más fuerza, ¿sí? Entonces, quiero que observen qué pasó. A ver, ya, con la siguiente vela. Como les digo, apertura, sube, cae y cierra. Es una vela bajista. La siguiente vela, ¿qué es lo que en teoría debería hacer? Aperturar cerca del nivel de la vela anterior, donde fue el cierre de la vela anterior, tomar o hacer un movimiento falso al alza y su movimiento verdadero a la baja y cerrar la vela. Vamos a ver qué es lo que hace. Ahí justo antes de que inicies bueno, Ujú, justo iba a decir antes de la vela próxima, ujú. eh, que fíjense en que dónde cierra la vela en base a la vela anterior es muy importante, es muy Sí, importante. Sí,
ven que una vela cierra por debajo de un bajo en este caso, quiere decir que en realidad no existía esa liquidez que estaba buscando, por así decirlo, ¿no? De una manera resumida. Ujú. Entonces, puede seguir a la baja buscando más. Ya. Ahora, y de ahí, ¿cómo anticipamos que el movimiento va a dar algún retroceso al alza? ¿Cómo podemos saber eso? Pues también es fácil y sencillo. Tenemos que ver puntos del pasado que fueron una resistencia. Y en el momento en el que el precio llega a esa resistencia, miren, aquí todo este movimiento, miren, al alza, donde hay únicamente velas alcistas, todo esto es un desequilibrio. Eventualmente el precio cuando empieza su tendencia bajista suele rellenar esto, ¿sí? Entonces, observen cómo aquí el precio, vamos a marcarlo, el precio llega a estos tres altos iguales, miren, llega y ve un leve rechazo, ¿sí? Pero como empezamos y tenemos ya una temporalidad mayor subyacente trabajando aquí arriba, lo más probable es que el precio continúe bajando. Y este movimiento al alza simplemente es una reacción. A su vez, se construye un nuevo order block y después, ¿qué pasa? Continúa bajando. Y aparte de eso, miren, el precio forma liquidez. Aquí tenemos una ineficiencia. Cuando el precio deja ineficiencias, el precio eventualmente llega a tomar esas ineficiencias. Llega la ineficiencia, saca liquidez y miren ese movimiento. Y continuamos, llegamos a otro nivel de soporte, perdón. Sí, recuerden, los soportes están en la parte inferior, las resistencias en la parte superior. No sé aquí qué mencioné yo, si dije soporte o resistencia, pero el punto es aclararlo. Sí, entonces observen cómo el precio de inmediato empieza una tendencia a la baja. Aquí forma liquidez, toma la liquidez y cae. Sí, eso es todo, chicos. Lucas, ¿algo más que quieras acotar? No, no, nada más. Si quieren, no sé qué te parece si antes de que termine el mes, miramos un poco los mercados como para ver qué están haciendo. eh, y cerramos. No sé si quieres hacer eso Ya, o hagámoslo, pero a ver, déjame ver qué tiempo queda acá. 24 minutos. Sí, sí, considero que sí, sí se puede. Dale, entonces empieza tú. A ver, vamos a compartir la pantalla de Lucas. Alejandro quiere hacer una pregunta. Ujú, Ahí te están haciendo una pregunta. Si puedes mostrar el AMD de este mes de mayo, cómo ha empezado. ujú. De este mes de mayo, dice. Listo, Lucas, ahí ya puedes compartir. Respóndele. Le respondo yo. Sí, si quieres. Listo, ahí comparto. Este mes de mayo en el euro, en el índice del dólar, está la actualización de lo que sí. Vamos al euro, no sé. A mí me gusta bastante el IPC. Al mes de mayo, dame un segundo que lo voy a marcar el inicio. Inicio raro porque inició en 3 semanas. Fue un miércoles este mes. A mí en lo personal, a mí, para identificar el Power of Trade mensual, imaginemos este caso hipotético. Déjenme un segundo que cierro esto, si no molesta.
Y borro esto también, así no aparece. En el caso hipotético, a mí, ¿no? A ver, les voy a mostrar un pequeño ejemplo. A mí, en el caso hipotético, para encontrar el Power of Tree mensual, me gusta mirar los gráficos semanales. ¿Por qué me gusta mirar los gráficos semanales? Porque ahí encuentro los swing y de esa manera puedo anticipar el Power of Tree. Fíjense que la primera semana inicia acumulando, la segunda inicia manipulando, se posiciona sobre un PD. ¿Qué tenés? Un BPR, Order Block, un Bearish Order Block, rechazo. La segunda semana del mes cae, la tercera semana te crea otro swing, que esos son neutralizaciones. Y fíjate cómo te marco estos dos y tenés el alto y el bajo mensual. Mira que está. El bajo y el alto mensual. Ahora, ¿por qué te explico este contexto? Porque si no lo tenés bien, digamos, asentado lo que es el Power of Click, tal vez de esa manera te sea más sencillo empezar a identificarlo, ¿no? Entonces, fíjate que la primera semana, para que vamos un poco hasta. Fíjate que la primera semana literalmente es esta. Esta es. Entonces, ¿cómo inicia el Power of Tree de mayo? No vas a saber hasta que cierre la primera semana de mayo. Entonces, cuando esta cierre, imagínate por cualquier razón hipotética esto cierra así. Entonces ya sabes que iniciaste con una acumulación. Entonces podría venir la fase, digamos, es hipotéticamente manipulación, pero en este caso no sería manipulación, sería expansión con reversión. ¿Qué diferencia hay entre una y la otra? Que las expansiones puede expandir hasta este alto, y una manipulación va a expandir hasta si un PD o la liquidez va a manipular. Entonces, ¿cómo en lo personal, para mí Lucas está iniciando este mes con un posible Judas Swing? ¿Cuándo se va a dejar de convertir en un Judas Swing? Si el precio me cierra por acá, ya sé que la segunda semana podría obtener ese trabajo. Y les soy sincero, si ustedes ven que el precio rompe entre, la, entre esta semana que inicia, la que viene, ¿no? Y la próxima, ustedes ven que el precio rompe y cierra entre la tercera y segunda semana del mes semanal por arriba de esto, esperen un buen desplazamiento por arriba de ahí. Entonces, ¿cómo hubiera iniciado en este caso el mes con el Power of Tree? Hubiera iniciado netamente un mes de puras expansiones. Entonces, hasta que no termine esta velita acá, no te puedo decir, estamos en una fase de acumulación, porque tiene dos variantes. Inicia expandiendo o inicia acumulando. Cuando inicia expandiendo, puede ser, no quiere decir que lo haga, puede ser que la segunda fase se vuelva una acumulación y luego inicia el Power of Three. Por el momento, solo te puedo decir eso porque todavía la vela no está creada, ¿no? Ya, por otro lado, algo también quería comentarles. A ver, déjame compartir. Ah, no, sí estoy compartiendo. Ya, ahí observo mi pantalla. Vamos a ver unos ejemplos muy bonitos. Ahí detuve de compartir. Creo que tenés que volver a compartir una vez más para que le aparezca toda la pantalla directamente. A ver, dejar de compartir. Listo, ahí. Ahí está. Ya. Quiero que observen un ejemplo. Miren, el Power of Three. Déjenme ver.
medianoche. Ya, ahí. Ya. Miren, ahí tenemos también lo que es estas líneas de color turquesa, parece. Sí, es la medianoche de Nueva York. ¿De acuerdo? Entonces, según esta hora es la que ICT nos explica sobre el Power of Three. En este caso, vamos a ver que es una vela bajista. ¿Por qué digo que es una vela bajista? Porque el día, la vela empieza a dibujarse o a imprimirse desde las 5 de la tarde, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces aquí está la apertura, vamos a marcarla. Esa es la apertura de este día. Entonces quiero que se den cuenta cómo el precio, en toda esta acción del precio, la manipulación como quiera, o el Judas Swing, lo da en Nueva York, desde el final de Londres hasta Nueva York. Todo eso es del movimiento falso aparentemente. Y después, ¿qué pasa? Empieza el movimiento verdadero y cae, hasta formar el mínimo de este día y termina distribuyéndose. ¿Sí? Entonces, lo que quiero llegar a comentar es que es un concepto genérico. ¿Sí? Por lo tanto, tienes que basarte en dónde está la liquidez que puede ser tomada para de allí tranquilamente entrar en operaciones. ¿Sí? No es tan fácil decir, ok, va a ser un día bajista, entonces espero que manipule por encima de este alto y de ahí entro en ventas. Si tú haces eso, de hecho está muy bien, pero ¿en qué momento tendrías que ejecutar en Nueva York? ¿Sí? Entonces muchas veces las dos sesiones donde habitualmente ocurre la manipulación, principalmente Londres, principalmente, pero días de noticias de alto impacto suele dar en Nueva York también, bien, y Asia también suele dar el máximo o el mínimo del día en pocas ocasiones, por ejemplo aquí, en este día en particular, lunes, en Asia el precio cae, genera el mínimo del día y el resto del día sube hasta el final de Nueva York y termina siendo una vela alcista, con una mecha superior muy grande, eso sí, pero termina siendo a la final una vela alcista. Bien, entonces chicos, siempre básense mucho en esos puntos anatómicos de la vela. La apertura, el cierre, siempre, los altos, los bajos, todo eso es básico para que ustedes hagan sus operaciones en el día a día. Bueno, en la clase, bueno, en la clase no, en el vivo de vallas que hicimos con Damián, habíamos comentado que en un principio queríamos ver el precio bajando hacia estas zonas, y acá vemos que el precio efectivamente, fíjense en cómo los cuerpos, esto es súper importante, los cuerpos están respetando la zona. Y me decís, no, pero el precio bajó más, sí, pero el cuerpo está respetando la zona. Entonces, fíjense visualmente cómo se ve esto. Fíjense en el precio cierra, abre, luego cae, neutraliza los selector, expande, ¿hacia dónde? Hacia la compensación. ¿Dónde está la compensación? Acá. Ahora se encontraba acá que lo tomó. Y luego están estos dos saltos. Entonces, siempre tiene que preguntarse, ¿por qué el precio quisiera hacer este movimiento? ¿No? Obvio que la respuesta es mucho más compleja, pero yo se las voy a resumir para no complicarles la vida, ¿no? Entonces, ¿por qué el precio quisiera subir? Efectivamente, porque esto es una creación de liquidez. Y fíjense en esto, fíjense en lo perfecto que es el algoritmo que inicia creando la liquidez, que luego va a ir a buscarla. Entonces, fíjense en cómo lunes, martes, miércoles fue un movimiento a la baja. Y jueves, ¿cuándo?
en el tiempo se puede crear los altos y bajos de la vela semanal. Eso es el tiempo basado en el Power of Three. Pueden decir que esta semana inició con un movimiento de Judas y acá neutraliza y luego le toca compensar. Entonces, ¿dónde podría estar la compensación más lógica? O digamos, como explicamos recién, la liberación de ganancias donde ellos podrían eh, salir, digamos, por así decirlo, ¿no? De esta manera, acá. Entonces, ¿cuál es la idea para mañana? La idea para mañana es ver si podemos trabajar estos saltos. Ahora, no hay que sacar de la vista esta acción del precio que está haciendo. ¿Por qué? Porque mañana podría tener un día y cerrar bajista y preparar el terreno para la semana que viene, abrir. Imaginemos una semana clásica. Martes y miércoles y jueves dar la expansión hasta el alto. Eso es claro que lo entiendas. Claro. Entonces, ¿qué querés ver vos? Vos querés ver dos cosas. Primero, este es todo tu rango. Segundo, querés ver cómo el precio se comporta. A mí en lo personal, eh, me gusta muchísimo más esta zona. Y vos querés ver cómo se comporta en dos horarios específicos nomás. Uno, en Londres o en Nueva York. Si vos en Londres estás acá arriba de estos saltos, y rechazás y viene a Nueva York, es muy probable que encuentres desplazando hacia esta zona y cerrando el día, y por ende te encontrás con la apertura, el bajo, el alto, y te encontrás con el cierre de semana. Al caso contrario, que mañana nos encontremos del lado de abajo en la apertura de Londres o Nueva York, lo que vos estás interesado en ver es una expansión desde esta zona. En el horario es en específico mañana hay noticias, así que mañana en el horario de noticias querés ver dos cosas. Uno, si el precio lo hace que rechace hacia abajo, y luego que expanda, que sería lo ideal como hizo hoy, o querés ver si el precio no llega y de una vez se expande acá. Entonces, mañana como objetivo, estoy bastante interesado en ver cómo reacciona el día y quisiera ver si no tengo un trabajo por arriba de estos saltos. Sería para mí, para mi gusto, trabajar estos saltos, este nombre sea, pero estos saltos sería ideal para cerrar esta semana. ¿Para qué? Para neutralizar esa liquidez que queremos. ¿Algo, Damián, vos quieras agregar acá? No, no. Sí, igualmente me gusta mucho esa brecha de 4 horas. A mí me gusta personalmente un poquito más la brecha de superior. Esta, Ajá, me gusta un poquito más, por pero el, igual hay que estar al pendiente. por el rango amplio que tuvo, aunque está en premium. Ujú. Recuerden que mañana es viernes y podríamos obtener desde acá un desplazamiento para neutralizar esa liquidez. Entonces, vamos a mirar el GBP-USD. El GBP-USD lo miramos en un panorama más claro. Fíjense en esto. Fíjense en la cantidad de sell stop que toma esta mecha y cómo rechaza nuevamente y cierra arriba del preview high. Recuerden que cuando las velas diarias para arriba, para mi gusto, cuando cierran por arriba del preview high, te habilitan dos cosas. Una, la fácil extracción, que es ahí, que ya la extrajo, ¿no? Y segundo, te dice que arriba de este alto no existiera un buy stop que contengan el precio o que hagan revertir el precio. Esto va un poco más a profundidad sobre la teoría
compensación de liquidez. Pero también queremos estar atentos a ver cómo trabaja ese objetivo, ¿no? Porque la última zona de reacción del precio de resistencia para que no suba es esta brecha actual que tenemos y el rojo en diario, ¿no? Entonces, fíjense cómo la neutralización de la semana, yo creo que ya fue dada. ¿Puedo estar equivocado? Sí, puedo estar equivocado de mañana hacer esto. Pero para mí, la neutralización de la semana ya fue dada. Fíjense cómo esta semana no neutralizó ahí, pero acá lo hizo perfecto. En 4 horas vemos un escenario parecido al del EURC, pero miren este detalle. Déjenme que voy a borrar esto para que no me confunda visualmente. Y miren acá. Acá tenemos un VPA. Pueden decir que es un IFG, pero al tener este Readability Rebalance, yo lo tomo como un BPR porque es un rango balanceado. Al igual que acá teníamos otro. Entonces, fíjense cómo la acción del precio neutraliza los stop, expande al alza. Y fíjate cómo la vela que te inhabilita los sell stop y te habilita el order block, la próxima hace un rebalanceo inmediato, toca la vela, expande y termina siendo con fuerza. Ahora, Luca, ¿por qué el GBP expandió más despacio y por qué el euro se detuvo fuerte desplazamiento? Porque en la fuerza relativa el euro está mucho más fuerte que la libra. Entonces, si nos vamos a poner en un plan alcista y el euro está más fuerte que la libra, el euro dará mejores expansiones. Si en un caso hipotético estaríamos por caer y el euro está fuerte, la que caería con más desplazamiento sería la libra. Por eso, esta semana la libra se derritió y subió a poco y el euro al revés. Le costó caer, pero fue fácil subir. Eso también estudienlo. Core Content, mes 1, es claro. Acá, como resistencia, tenés esta pequeña ineficiencia, donde el precio actualmente está trabajando, y el order block. Este order block me gusta porque tiene, fíjate cómo el precio crea un order block, ineficiencia, vuelve, neutraliza, entra en ineficiencia, lo vuelve a repetir y lo vuelve a repetir. Entonces, un order block creado con un overflow, o IFET lo pueden conocer porque estoy en ineficiencia. Entonces, sería clave ver cómo este reacciona acá. ¿Por qué? Porque este está cerca de una zona de resistencia. ¿Algo también que le quieras sumar? No, ahí estamos todo correcto. Y recuerden esto. Acá hubo flujo de dólares, pero no hubo neutralización como tal. Sí, usted me puede decir, sí, neutralizó las mechitas, sí, pero no sucedieron neutralizaciones de buy stop. Los buy stop siempre se encuentran por arriba de los saltos a corto plazo creados. Entonces, antes no estaban, cuando se crean, ahí están. Eso la gente vende y se pone a bajar el stop loss. Usted, yo a veces también lo hago. Entonces, de una manera burda de explicar es la acumulación de los stop. Miramos el oro. Bueno, el oro, vemos que efectivamente como lo marcamos el sábado, perdón, el lunes en la clase, en la sesión de vallas, fíjense cómo se dio muy linda la acción del precio y cómo respetó esa zona que les decíamos. Miren los cuerpos como cerraron, todos arriba. El oro ya está zona. Espero ver cómo llega ahí. Ahora, estoy atento a la reacción de acá, porque acá es la liquidez que, digamos, por así decirlo, que protege este alto. Entonces estoy atento a ver si llega. Ahora, si yo lo veo en diario, fíjense, ¿por qué yo hoy me puse a comprar? Porque yo compré el oro en 209 acá. Acá compré el oro. Y me tocó el TP acá. Nos queda un minuto, Lucas.
Listo, ya termino. Fíjense por el desplazamiento fuerte del precio al alza. Vos querés ver neutralización. Ujú. Espero que les haya gustado. Recuerden compartir, darle me gusta ahí en YouTube, que la vamos a dejar subida. Sí. Y si quieren que lo hagamos más de esto, denle, denle cariño y demás a las cosas que hacemos, y le vamos a estar dando constantemente esto, bias, porque no todos le van a dar el bias grabado para que lo vean semana tras semana. Nos vemos. No, gracias, chao, Que chao. estén bien. Chau, chau.